Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, continuamos con las pulsiones y concretamente con eh, lo que tiene que ver con las últimas etapas de aprendizaje que Freud nos muestra este, sobre lo que tiene que ver con nuestra vida, ¿no? Que son importantes para nuestra vida. Bien, el periodo que sigue a la etapa fálica, ¿sí? Que ya la vimos, es la etapa de latencia, y que se da entre los 6 años y la eclosión de la pubertad, ¿no? Este, Al respecto, digamos, ¿qué es lo que podemos decir? Bueno, por una parte, latencia. ¿Por qué decimos latencia? Porque hay algo que late, ¿sí? Latente, ¿no? Que yo sé que se va a cambiar, pero que todavía no cambió, ¿no? Es un compás de espera, como se suele decir también, y donde uno está en una tensa calma porque sabe que algo se viene, pero todavía uno no sabe qué, ¿no? Pero empieza a ver que hay chicos mayores, chicas mayores que han crecido, ¿sí? En su aspecto físico y todo eso genera mucha angustia, ¿no? Diciendo, bueno, ¿y a mí qué me va a pasar? ¿No? Como acaban de salir de la etapa fálica, donde ahora todos se reconocen como varones o mujeres, entonces lo más natural es que yo me sienta más cómodo con los de mi propio género, ¿sí? Por eso es una etapa que se cultiva muchísimo eh, lo que es la amistad con los del propio género, ¿no? Y por eso ahí es que por un lado encontramos que los varones hacen actividades de chicos, así, y se juntan mañana, tarde y noche porque están se sienten muy bien entre ellos. Y lo mismo sucede con las chicas, ¿no? Que tienen sus actividades también y que son propias del género, ¿no? Digamos, que son lo que se suele hacer, que sé yo, por ejemplo, eh, hay gente que hace pijamadas o que van al shopping o que van a jugar al fútbol o van al cine, ¿no? Digamos, distintas cuestiones, pero donde lo fuerte es encontrarse con los del propio género, ¿sí? Yo me siento que los que son de mi propio género pueden comprender mucho mejor lo que me pasa, porque a ellos también les pasa, ¿no? Eh, También ahí es una época donde el chico ya empieza como a sentirse incómodo con su cuerpo, porque sabe que es lo primero visible que cambia, y entonces, salvo que esté muy pendiente de la moda, busca más bien disimular su cuerpo, ¿no? Y entonces usa ropas holgadas, así que no noten mucho su aspecto físico, ¿no? Porque se sienten incómodos, ¿sí? Y para evitar así un poco la burla ajena. Y por otro lado, está esta cuestión de que hacen chistes muchas veces que como si supieran el verdadero sentido del chiste, pero en realidad son como ensayos de algo que ven que hacen los que son más grandes, que sí entienden porque ya han pasado sus transformaciones y entonces entiende mucho más de qué se habla en un chiste así zarpado, ¿no? De sexo. Mientras que en realidad, si uno le pregunta, le dice, pero ¿vos entendés este chiste? Y capaz que terminan diciendo, no, la verdad que no. Pero todos lo hacen, ¿no? Y parece que causa gracia. Bien. Y entonces por eso será la cuestión. ¿Sí? Este, entonces, acá, digamos, la zona erógena, ¿sí? Como dice acá, ¿sí? Se sublima, es decir, es como que desaparece. Se utiliza más que nada para lo que tiene que ver con vivir más lo afectuoso, la creación artística, deportiva, ¿no? Digamos, el chico desarrolla mucho, se concentra mucho en poder ver sus capacidades, ¿no? Desarrollarlas, sobre todo porque no tiene
ningún deseo ahí que, como en otras etapas, le exige determinadas satisfacciones, ¿no? De ese deseo. Entonces acá es un tiempo donde se puede concentrar mucho sin mayores tropiezos en el aprendizaje, el desarrollo de sus capacidades deportivas, artísticas y experimentar, como dice ahí, mucho el afectivo, ¿no? Disfrutar las caricias y demás. Pero no con esa cuestión, esa premura que le da la libido cuando se instala, como en los momentos anteriores, en un determinado lugar. ¿Sí? A continuación tenemos la pubertad, que como habíamos dicho, ahí explosiona todo, ¿no? Digamos, hay una explosión hormonal, es justamente eso lo que inaugura la etapa. ¿Sí? Y acá entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede? Bien, ¿qué inaugura esta cuestión? A veces no lo damos por supuesto, pero no todos lo tenemos claro, ¿sí? Lo que inaugura la pubertad es justamente, en el caso de las chicas, su primera menstruación, ¿no? Que le indica que ahí empieza un cambio hormonal que viene para instalarse por muchas décadas, ¿no? Entonces, y donde todo el tiempo va a tener un recordatorio de esta cuestión. Pero sobre todo le cae la ficha que justamente la menstruación habilita la posibilidad de ser madre, ¿no? Y por lo tanto, más allá de que esto no lo vaya a hacer de manera inmediata, la realidad es que empieza a sentirse mujer, ¿no? A ver que está transformándose en una mujer. ¿Sí? En el caso del varón parece más sutil la cuestión y a algunos hasta les da vergüenza reconocerlo, pero digamos, para que las señoritas, señoras lo sepan, digo, porque no sé si han charlado con alguien del asunto, es la primera polución nocturna, ¿sí? Lo que inaugura en el varón. ¿De qué se trata esto? Bueno, el niño, el varón ahí está durmiendo y empieza a tener lo que hasta ese momento no tenía, que era fantasías sexuales, ¿no? En sus sueños. Y tal vez está imaginando una cuestión sexual y el cuerpo, que hasta ese momento no decía nada, termina generando una eyaculación, ¿sí? De semen, totalmente inconsciente porque está dormido, ¿sí? Y a la mañana cuando se despierta encuentra que está todo mojado con una cosa así como de plasticola, ¿sí? Y lo avergüenza mucho, por lo tanto tiene la ropa de cama y su propia ropa interior, así digamos mojada, o si pasó muchas horas se secó y parece como algo así, ¿no? Como lo que genera la plasticola, que queda todo así como áspero, endurecido. Bueno, y trae vergüenza, ¿no? Yo siempre le digo una experiencia, así que también viví con mi hijo y por eso siempre lo recomiendo. Como es algo que es algo traumático, digamos, cuando uno sabe que va a tener un hijo, ya está llegando a esa etapa, lo que está bueno es hablarlo y decirle, ¿no? Así como suele ser más común, digamos, que las mujeres hablen con sus hijas y las vayan preparando, porque, digamos, es algo que viene muy, muy claro, muy fuerte, ¿no? Y hasta es más incómodo que tal vez esto que le sucede al varón. Bien, también con los varones hay que hablar y decirle, bueno, mira, si te llega a pasar esto, que es inevitable, porque no es algo que viene y interrumpe sin que uno sepa que realmente lo que está pasando, lo que tenés que hacer es despertarte, así, digamos, notas que estás mal, bueno, te higienizas vos, te cambias la ropa interior, sacas la ropa de cama y la pones en algún lado, así, qué sé yo, si hay un lugar donde suelen poner la ropa para lavar, pones ahí, lo pones para lavar y cambias la ropa de cama, ¿sí? Y que así
tu mamá no se da cuenta, o el adulto que esté ahí no se da cuenta, y vos te sentís cómodo, ¿sí? Y no avergonzado. Digo esto como algo que tal vez les pueda servir. La verdad que eh, a mí me dio buenos resultados y no tuvieron que vivir lo que yo tal vez viví, que era esa vergüenza como la cara que pone ahí este joven, ¿sí? Bien, esta etapa también se llama de adolescencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad esa explosión hormonal va a traer 3 muertes, se dice, ¿no? Por eso lo de adolescencia, ¿no? Está hablando de 3 duelos, de 3 muertes por la cual el chico tiene que aceptar que son 3 cosas que así como pasa con las muertes, ¿no? de seres queridos, esto mm, viene a instalarse y no se vuelve atrás, ¿sí? Así como yo pierdo un ser querido y lamentablemente nunca más lo voy a ver como antes. Lo mismo sucede con estas 3 cuestiones. Por un lado, el cuerpo de niño, ¿sí? Tengo que aceptar justamente que no voy a tener más este cuerpo, ¿sí? Sino que va a cambiar. Lo mismo los padres de niños, ¿sí? De cómo te trataban tus padres cuando eras niño. Y lo mismo la escuela, ¿sí? Cómo te trataba la escuela de cuando eras niño, ¿sí? Todas estas 3 cuestiones, así como que nuclean los 3 grandes cambios o áreas de cambio que tiene un adolescente justamente con la pubertad, ¿sí? Vamos una por una para rememorarlos, ¿sí? Mientras tanto, algunos lo tienen más cercano en el tiempo, otros no, pero todos podrán rememorarlo. Por un lado, digamos, el duelo del cuerpo de niño, ¿sí? La realidad es que de golpe, decíamos, con este inicio de que se empieza a cambiar el cuerpo por las manifestaciones íntimas, también se empieza a dar que empiezan a aparecerme pelos donde antes no tenía, empieza a ensancharse mi cuerpo, ¿no? Las chicas empieza a aparecer el busto, empieza a ensancharse las caderas, en el caso empieza los dos a ganar en altura, ¿no? Empieza a salir el vello facial, ¿no? Que tiene esa primera pelusa que tienen los varones que tienen que después ir, si se sienten incómodos afeitándose, ¿no? Porque ya no están acostumbrados todavía a eso. Y la voz que cambia, ¿no? Los músculos que aparecen. Bien, ¿no? El acné y un montón de cosas que tienen que ver con un cuerpo que está en transformación. Esto no es fácil, ¿sí? Digamos, porque yo tenía el esquema mental, mi mente estaba acostumbrada al cuerpo de un niño. Y de golpe empiezo a tener situaciones en las cuales me manifiesto como con cierta torpeza, entre comillas. ¿Por qué? Bueno, porque me empiezo a golpear con todo. Y sí, y eso, ¿no? Que siempre se le dice, ay, qué torpe que son los adolescentes. No, no es que son torpes. El tema es que su esquema mental sigue siendo el del cuerpo de un niño en su cabeza y exteriormente su cuerpo es ya un cuerpo más grande, ¿sí? Y entonces, como no está todavía registrado ese nuevo identidad corporal, bueno, se llevan las cosas por delante, pero no porque sean torpes, ¿sí? Bueno, pues, vulgarmente se dice así, ¿no? Bien, volvemos a decir, esto también no es lo mismo en el varón que en la mujer. Generalmente las mujeres empiezan la pubertad antes que los varones, ¿sí? Y aún dentro del propio género, digamos, hay chicos que, por ejemplo, están en primer año, que uno ya puede ver que tienen cuerpos, ¿no? Casi de adultos, ¿no? Y hay otros que todavía son así pequeños, conserva su cuerpo infantil y después, recién a los 14, 15 años, pegan los correspondientes estirones, ¿no?
Bueno, todo eso es también motivo de dolor porque eh, justamente no es que es armoniosa esa transformación, es azarosa, primero una cosa, después la otra, ¿no? Todo así, muy que no guarda una regularidad y por lo tanto es incómodo para el varón y la mujer, ¿no? Sentirse estas cuestiones, ¿sí? Bien, la segunda transformación, o perdón, duelo, decíamos que es el de los padres, ¿no? Digamos, yo hasta ahora era que a todos le decía a mi papá, a mi mamá, sí papá, sí, ¿no? Tenía la autoridad absoluta. Y decían y decidían sobre mí, sobre cómo me he visto, sobre lo que hago, etcétera, con mucha más, digamos, autoridad. Pero ahí no es casual que empiece a haber tensiones intergeneracionales. ¿Por qué? Porque el niño empieza a ver, ¿sí? A medida que va creciendo, que él tiene, digamos, en breve va a tener que hacer su propia vida, ¿no? Va a tener que tomar sus propias decisiones, ¿no? Como es arrancando por esto de que con 18 ya, va, un poco antes, con 16, ahora ya se puede votar, pero además, ¿no? Empieza a votar, empieza a tener a los 18 responsabilidades de adulto, ¿no? Puede conseguir un trabajo en blanco y todo lo que significa hacerse responsable, ser autónomo para estas cuestiones, el chico va ensayando entonces un montón de acuerdos con sus padres, que no siempre son fáciles. ¿Por qué? Porque en realidad no es solamente difícil para el chico, chica, sino también para los padres. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados a que hacían lo que querían con sus hijos, ¿no? Lo que les parecía más pertinente, y ahora resulta que tienen que empezar a negociar con el hijo, ¿no? Porque empieza a pedir vestirse de determinada manera, plata para determinadas cosas, querer estirar sus horarios para poder hacer, digamos, sus actividades nocturnas, ¿no? O que quieren decidir quiénes son sus amigos y quiénes no, y a los padres no les gusta, y entonces empiezan las peleas por eso, por el novio o novia que tienen, ¿no? Bien, empieza a haber un montón de discusiones donde obviamente ahí se pone a relucir que eh, hay una situación de que nunca van a poder terminar de entenderse cabalmente porque hay una diferencia generacional insoslayable, ¿sí? Que, entonces, ¿no? Que eso va a seguir estando aun cuando sean adultos o ancianos, ¿no? Porque va a decir, bueno, ¿me entendés? Y claro, no te va a entender porque la vivencia la tuvo en una generación, en una cultura, en circunstancia histórica diferente a la que uno tiene, ¿no? Digamos, entonces, ahí esa brecha generacional siempre va a estar, ¿sí? Aún así, llegamos un poco al final de la adolescencia, donde el padre se da cuenta que tiene que cada vez tratarlo como más adulto, tiene que abrir posibilidades de diálogo y de negociación en el buen sentido, ¿no? De ponerse de acuerdo, ¿sí? Y ponderar lo que el otro ve como algo importante. Y llegamos entonces a que esto de alguna manera se vuelve a equilibrar, ¿no? Pero justamente es difícil tanto para los padres como para los chicos, ¿no? Porque son sujetos ambos, ¿no? En cambio con el cuerpo es otra cosa, no es un sujeto del cuerpo, es uno mismo, ¿no? Pero acá lo vincular nos obliga a tener que acordar con otros. Y decíamos que también está el duelo por la escuela de niños, porque básicamente es la primaria, la de niños. Y yo cuando era niño, digamos, tenía en la escuela una escuela que
tenía pocos docentes, muy afectuosos, que me conocían por el nombre, ¿no? Y que estaban mucho tiempo conmigo, ¿no? Y la cosa era mucho más afectuosa. Y llegamos al secundario, ¿no? Y por eso es tan traumático el primer año, ¿sí? O los primeros años, que, digamos, yo me encuentro ante que no tengo pocas materias, sino que tengo 11, 12 materias, ¿sí? Que están todas reguladas mucho más taxativamente, que cada una de esas 11, 12 materias tiene un profesor distinto que da la materia, cada uno con su estilo, ¿no? Entonces hay que acostumbrarse a estilos muy diferentes entre ellos, y donde uno le dice senio y dice, no, senio no, profesora, profesor, ¿no? Entonces, no, te ponen un corte, hay un límite a la afectividad que no es la que tenías vos con tus maestros, ¿no? Que eran mucho más cordiales y afectuosos, ¿no? Porque no por mala voluntad del profesor, sino porque también el profesor eh, tiene 2 horitas con vos, ponele 3 horitas, y enseguida tiene que ir a otras aulas o a otras escuelas, donde también tiene un montón de otros chicos, ¿no? Entonces nunca tiene el tiempo para conocerlos cabalmente. Así todo, hay algunos profesores que por características personales o porque están mucho tiempo en la escuela, tienen la posibilidad y la habilidad de poder entablar cuestiones afectuosas, ¿sí? Vínculos así de consejeros, ¿no? Pero son contadas situaciones, porque la mayoría tiene que, como dije antes, trabajar en muchos otros lugares, ¿sí? Bien, esto hace que también, ¿no?, sea un duelo, porque eh, ya en las relaciones, como, ¿no? Y por eso es tan difícil el primer año, porque, bueno, encima de todos los cambios que voy teniendo, ¿sí? Tengo también otra vez sopa con la escuela, ¿no? Que en esto me cambia la forma de ser, y donde ya no soy Juancito, Mariana, sino que soy Fernández, soy Pérez, Ortigosa, ¿no? Digamos, soy un apellido, ¿no? Y bueno, y la cosa es menos afectuosa. Bien, espero de esta manera haber ilustrado esta segunda etapa que estábamos viendo. Y la última, ¿sí? Digamos, cuando terminamos con la eclosión hormonal, donde también, así como empezó, cada uno termina cuando puede, ¿sí? La realidad es que cuando puede, eh, más o menos 18, 20 años, se supone que ya todos están maduros, ¿sí? Tanto física como emocionalmente, ¿no? Hay algo que tal vez en algunas clases lo hablamos y que me parece también importante así destacar, que es el hecho de que uno está acostumbrado tal vez a tener digamos, lo que se llama una moratoria vital, que es ese exceso de energía que tiene, que da la propia eclosión hormonal, ¿no? Que eso se va estabilizando. Pero uno tiene un montón de cosas, ¿no? Como joven, de 18, 20 años, sigue teniendo, ¿no?, la posibilidad de hacer un montón de cosas. Sin embargo, la moratoria social no es la misma para todos. ¿Por qué? Porque no, la moratoria es tiempo, ¿no? Digamos, tiempo extra que tenemos. No tenemos tiempo extra si somos de clase obrera o clase baja, muy baja, ¿no?, así económicamente, porque, bueno, las circunstancias familiares, económicas, sociales, nos obligan a tener que salir a trabajar. Algunos, por ejemplo, trabajan de los 16, 17 años, ya están trabajando, ¿no? Entonces, esto le quita la posibilidad de poder disfrutar mucho más la pubertad que en el caso de aquel que tiene de clase media o clase alta, que todavía los padres lo mantienen y le dan posibilidades de que disfrute sin tener que trabajar, sin tener este,
que hacerse responsable como adulto. Ni hablemos, digamos, de algo que así, que en estos últimos años se ha venido instalando, que es el tema de la moratoria, perdón, de la moratoria, de el año sabático, ¿no? Que hay algunos que ahora también quieren estirar de alguna manera la adolescencia, sabiendo que sus padres de alguna manera los pueden bancar económicamente, de decir, bueno, este año no quisiera trabajar y estudiar porque la secundaria fue difícil, ¿no? Eh, ponele, ¿no? O porque me faltan todavía materias que para terminar el secundario. Quiero dedicarme a eso y demás. Eh, Insisto, tiene que ver con la moratoria social. Digamos, si la familia así lo decide, bueno, y así acuerdan, ese chico puede ser que instale esto, pero muchos, la realidad es que no tienen esa moratoria y que tienen que empezar como mínimo a trabajar, ¿sí? Porque así lo requiere la economía familiar, ¿sí? Y personal. Entonces, esto como algo para tener en cuenta. Hay un intento así que uno ve a veces en la película, ¿no? De gente de 30, 40 años que todavía quiere como prolongar la adolescencia, lo cual ya es algo totalmente descabellado porque los aprendizajes ya a los 18, 20 años que tenía que hacer el desarrollo para poder ser un adulto, ¿sí? Con todas las letras, lo tuvo hace mucho tiempo, ¿sí? Ya a los 20 ya la cosa más o menos está definida en todos los aspectos psicofísicos. Por lo tanto, no hay ninguna excusa para hacerse responsable. Pero bueno, sabemos que hay realidades y realidades. Entonces, en la madurez sexual, como decía, ya está todo armonioso, con lo cual yo ya tengo el cuerpo de un joven, ¿sí? Que este cuerpo que tengo es el que voy a tener que tener durante toda mi vida y por lo tanto empiezo a poder disfrutar, ¿sí? Como quiero, de vivencias tanto íntimas como en el mundo adulto, en mis relaciones, ¿sí? Y son mis propias decisiones, ¿no? Con mi madurez yo decido. Este cuerpo que yo tengo me acompaña, me va a acompañar tanto durante la adultez como en la vejez, ¿no? Por lo tanto, acá dependerá de mí, de mis cuidados, ¿no? De si eh, no hago desastre con mi cuerpo, que bueno, ese cuerpo, ese envase que tengo, me va a seguir acompañando hasta el final de mis días. Por eso es importante, y ya estoy preparado, tengo la madurez como para poder decir, bueno, ¿qué hago con este cuerpo que voy a tener muchas décadas para disfrutar? ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? Bueno, volviendo a la libido, ¿sí? Que sobre todo que vimos en los primeros tiempos, ¿sí? Uno dice, bueno, puedo vivir la vida, mi vida como fuente de placer en el coito, ¿sí? Así normal. ¿Por qué? Bueno, porque así lo puedo, digamos, ha quedado como una zona erógena, ¿sí? Una fuente de deseo, y puedo seguir disfrutándolo entonces en mi adultez y mi vejez, ¿sí? El placer justamente genital. Por otra parte, también no es casual que exista el sexo oral, ¿no? ¿Por qué? Porque la fuente, la boca ha quedado como fuente de deseo en la cual yo puedo disfrutar. Y otro tanto cuando uno habla de lo que es, digamos, el sexo anal, ¿no? No es casual que exista, ¿por qué? Porque también ha quedado como fuente de placer instalado, ¿sí? Donde yo puedo potencialmente disfrutar. ¿Sí? Eso, ¿de qué depende todos estos tipos de vivencias sexuales? Y de lo que yo tenga ganas, ¿sí? Entonces, algo que no dije, pero que a ver si se entendió, la zona erógena, ¿sí? En la adolescencia, ¿qué es? ¿No? Digamos,
en la pubertad, la zona erógena es todo, ¿sí? Digamos, del dedo gordo del pie hasta lo que tiene que ver con el último pelo que yo tengo en mi cabeza, ¿sí? Me tocan y estoy calentísimo, ¿sí? Excitadísimo. ¿Por qué? Porque todo es zona erógena, ¿tá? Esto no lo dije antes, pero lo recuerdo, ¿sí? Dado que todo está, vive la eclosión hormonal, la zona erógena es todo mi cuerpo, ¿sí? Cualquier cosa me calienta, ¿sí? Hablando mal y pronto. Bueno, espero que la explicación haya sido lo suficientemente clara, ¿sí? Bueno, y cualquier cosa ya saben que pueden consultarme. Bueno, un placer que ustedes hayan podido tener esta explicación.